Bueno, ¿cómo les va? En esta oportunidad les habla nuevamente la licenciada Viviana Agustinovich. En esta oportunidad vamos a ver todo lo relacionado al área de neonatología. Eh, en este tema vamos a tratar de lo que denominamos recién nacido normal o recién nacido de término. ¿A qué llamamos un recién nacido de término? Es aquel niño que nace entre las 37 y 41 semanas de edad gestacional, fisiológicamente en condiciones de adaptarse al medio extrauterino, ¿sí? Previo a esto, dependía un 100% en cuanto a circulación y oxigenación y alimentación del útero de su madre. A partir de este momento y con esta edad gestacional, tenemos un recién nacido que se encuentra en condiciones de adaptarse en forma fisiológica al medio extrauterino. Al determinar esta situación, el niño puede alimentarse por sí solo, o sea, este, si bien la alimentación va a depender de la madre, él va a tener la autonomía para ejercer esa alimentación, para respirar con normalidad, para oxigenar sus pulmones, para alimentarse y tener todos sus procesos fisiológicos en la vida extrauterina, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de hacer una recepción de un recién nacido y poder determinar el momento del nacimiento de este niño, también tenemos que estar en condiciones de determinar en qué condiciones nace el recién nacido y si es un recién nacido de término o no lo es, si es un recién nacido con alguna malformación o alguna dificultad, ya sea para respirar, para alimentarse, ¿sí? Esto vamos a tratarlo en el transcurso de esta clase. Es fundamental que tengamos en cuenta los siguientes criterios. Para que nosotros determinemos que estamos frente a un recién nacido de término, les acabo de decir que tiene que haber nacido con una edad gestacional entre las 37 y 41 semanas, con un peso promedio superior a los 2.500 gramos, ¿sí? Con una talla promedio de 50 centímetros, que puede oscilar entre 47 y 54 centímetros. Como un promedio nos podemos fijar 50 centímetros de talla. Un perímetro cefálico entre 33 y 37 centímetros, perdón, con un promedio de 35 centímetros, un perímetro torácico de 29 centímetros. El Apgar del primer minuto y el minuto 5 deben ser superior a 7. Siempre el Apgar tomado a los 5 minutos, lógicamente debe ser superior al primer minuto. Ya vamos a hablar específicamente de lo que es el Apgar. No debe presentar signos de enfermedad y no debe tener, perdón, ausencia de cefalohematoma o cualquier malformación que pueda alterar este equilibrio o esta fisiología normal que le impida la normal evolución a este recién nacido, ¿sí? Entonces, sumamente importante que nosotros tengamos el concepto de en qué edad gestacional ha nacido este niño, cuál es el peso que esperamos de un recién nacido de término, cuál es la talla, el perímetro cefálico, qué Apgar debe tener este niño. Ya vamos a hablar cómo vamos a puntuar este Apgar y en qué momento se los hace. Y no debe presentar ningún signo de enfermedad. Nosotros llamamos neonato al recién nacido desde el momento en el que nace hasta los 28 días de vida. Y es este periodo en el cual nosotros vamos a brindarle atención en maternidad, en el área de neonatología específicamente, ¿sí? A la hora de recibir un recién nacido, vamos a determinar
¿Cuál es su actitud y su tono? La actitud y el tono de un recién nacido de término es con una tonía muscular importante, tiene sus miembros inferiores y superiores en flexión, lo llevan hacia la línea media y el niño hace como puños en sus manos y hace movimientos simétricos. Y lógicamente lo que nosotros esperamos es que este niño, además de tener movimientos activos, tono muscular, digamos, por así decirlo, este niño, todo este proceso debe acompañarse lógicamente del llanto vigoroso, de la coloración rosada en el niño, ¿sí? Un recién nacido, al momento de nacer, nacen cianóticos. Brevemente, el niño comienza, como les digo, a moverse, a tener una actitud particular de un recién nacido de término, con una tonía muscular importante, comienza a llorar, ese llanto debe ser vigoroso, el niño inmediatamente va a ir poniéndose rosado. Entonces, ¿cuál es la coloración normal del recién nacido? Rosado. ¿Qué situaciones puede presentar? Las palmas de las manos y las plantas de los pies es lo último en reperfundirse. Incluso pueden estar más frías que el resto del cuerpo, es decir, que las plantas de las manos, la acrocianosis en la boca, leve, sin signos de dificultad respiratoria, y la planta de los pies también cianóticas en las primeras horas de vida es normal, pero sí los labios rosados y el cuerpo se va poniendo completamente rosado si estamos frente a un niño que tiene una buena adaptación al medio extrauterino. Y de acuerdo a todo esto, nosotros después vamos a poner la puntuación de Abar que ya vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la coloración normal? La coloración normal es rosada. El llanto debe ser vigoroso. El niño se va poniendo rosado casi por completo. ¿Cuáles son las situaciones que nos tienen que llamar la atención? Un niño cianótico, un niño ictérico, un niño hipotónico, ¿sí? Nosotros vamos a poder determinar esto cuando tenemos, por ejemplo, un recién nacido de término que llora vigorosamente y no se pone rosado. ¿Qué podemos pensar nosotros de la evolución de este recién nacido sin hacerle ningún tipo de examen hasta el momento? Es el momento del nacimiento. Este recién nacido lo tenemos que saturar, lo vamos a apoyar con oxígeno y no se pone rosado a pesar de que se está moviendo activamente, ¿sí? Podemos pensar que estamos frente a una cardiopatía congénita, una cardiopatía congénita cianótica, por lo cual el niño no se nos va a poner rosado por más volumen de oxígeno que vayamos aumentando. ¿Cuál es la situación en que el niño puede ponerse o encontrarse cianótico en los primeros momentos de vida? Cuando estamos frente a cuando su mamá es RH negativa sensibilizada en su embarazo, podemos llegar a tener esta emergencia de que el recién nacido, a los pocos minutos de haber nacido, comience a ponerse amarillo, histérico. Esto es una emergencia desde el punto de vista neonatal, ya que la ictericia va aumentando en forma brusca en las primeras horas de vida y esto puede terminar en una complicación severa, como es el kernícteros. Si esto no se aborda a tiempo, si no hemos determinado cuál puede ser la causa, también puede ser una causa de una infección de la mamá no tratada, pero en la mayoría de los casos estamos frente a una mamá RH negativa sensibilizada y tenemos a este recién nacido con la ictericia patológica, ¿sí? Ya vamos a ver después más adelante cuando hablemos de ictericia patológica y de ictericia fisiológica. Esto por lo general puede acompañarse de hipotonía en el caso de hipoxia. En el caso de hipoxia puede ser un recién nacido que tenga una dificultad respiratoria, que se encuentre hipotónico y que esté cianótico, pero en este caso sería por hipoxia. ¿Qué puede haber pasado? El parto puede haber sido dificultoso, puede haber sido un expulsivo prolongado, puede haber sido un recién nacido con un estado no tranquilizador, un recién nacido con líquido amniótico meconial, con algún grado de sufrimiento. Entonces, ese recién nacido, en ese caso,
va a tener un compromiso respiratorio, pero por un evento o un episodio en particular de hipoxia, o sea, de falta de oxígeno en el momento del nacimiento. El recién nacido también puede nacer pálido. ¿En qué situación puede nacer pálido? ¿En qué situación? En la situación de una hemorragia antes del parto, un accidente antes del parto, una ruptura uterina, un desprendimiento de placenta, en el cual en el tiempo en que se lo pasa de sala de parto al quirófano, es un tiempo en el cual la sangre, en lugar de pasar por el cordón umbilical hacia el recién nacido, pasa a la cavidad. Entonces podemos llegar a tener una emergencia y ese recién nacido va a nacer pálido, o sea, hipovolémico, ¿sí? ¿En qué situaciones pueden nacer hipervolémico, rojo, rubicundo, pletórico? En el caso de que, por ejemplo, en un parto domiciliario donde se hayan demorado en cortar el cordón umbilical, ¿sí? En el caso de gemelares, que uno nace rubicundo, pletórico, o sea, hipervolémico, y el segundo gemelar nace pálido, hipovolémico. Esto se llama, es una patología intrauterina en el cual el defecto muchas veces le lleva la vida al segundo gemelar, ¿sí? Es un defecto en cuanto a la llegada de oxígeno y de volemia intrauterina. También podemos tener un recién nacido que baje del piso ya posterior a las horas de vida, rubicundo, pletórico, que sea por fiebre. En este caso tenemos que determinar si estamos frente a fiebre efectivamente, que puede ser en el caso de una infección no tratada materna, y el recién nacido está taquicárdico, taquimneico y además está con temperatura, o sea, está febril. Pero también tenemos que descartar en una situación particular en que el recién nacido no esté sobrecalentado. En épocas de verano en la provincia de Tucumán sabemos las altas temperaturas que nosotros tenemos en nuestra provincia y muchas veces los bebés llegan al neo o a la sala de neonatología y se encuentran muy abrigados con mantas polar o de lana o trajes polares y la verdad el recién nacido no requiere estar más abrigado, muchísimo más si es de término. Entonces, en algunas situaciones tenemos que descartar si se trata de un sobrecalentamiento o realmente estamos frente a fiebre. Nosotros para hacer un examen físico en el momento del nacimiento del recién nacido debe ser segmentario, debe ser primero de inspección, es decir, lo primero que vamos a hacer es ver el tono de lo que hablamos recién y la postura, como así también la adaptación. La adaptación la vamos a valorar mediante el método, mediante el score de Apgar. Y además vamos a poder observar la tonía muscular simétrica del recién nacido y cómo se va adaptando en forma normal o no al medio extrauterino en el primer momento de su vida. Y luego nosotros cuando ya lo hemos separado de su mamá lo llevamos a la sala de atención inmediata y debemos hacer un examen físico segmentario. Examen físico segmentario y cefalocaudal como todos los otros exámenes físicos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a valorar en particular nosotros en el recién nacido? La forma de la cabeza. Debemos palpar parietales, debemos palpar, palpar todos los huesos del cráneo. En algunas situaciones vamos a poder visualizar las suturas, el cabalgamiento, en algunas situaciones en el que los recién nacidos hayan nacido por parto vaginal pueden tener moldajes en su cabeza, en forma cónica. Esto hay que explicarle a la madre para que se quede tranquila que en el transcurso de las horas esto se va a normalizar y la cabeza va a adoptar la forma redondeada, ¿sí? Que esto es a causa del pasaje de los huesos a través del canal del parto. En el caso de una cesárea, por lo general tenemos una cabeza redondeada, bien moldeada, por así decirlo. Podemos palpar la fontanela que nos puede presentar una significancia clínica en el momento del nacimiento es la fontanela anterior, que tiene la forma de un rombo, que es sensible al tacto, pulsátil,
¿En qué situaciones puede estar alterada esta fontanela, digamos? En algunas situaciones de sufrimiento fetal grave o severo, por lo general la fontanela en condiciones normales es una zona blanda y, como les digo, pulsátil, sobre todo cuando el bebé llora, podemos observar el movimiento en la fontanela. En el caso de cuando tenemos un recién nacido con un sufrimiento fetal grave en el que pueda haber un edema cerebral o algún daño, esa fontanela puede estar abultada hacia afuera y más rígida, que no es, digamos, la contextura habitual de esa zona. Y en el caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos un recién nacido que venga en la primera semana de vida con una fontanela muy depresible hacia adentro, que la notemos como muy hundida, por así decirlo, que lo notemos al chico con la piel seca cuando llega al examen físico nuestro o al consultorio, podemos estar frente a una situación diferente, podemos estar frente a un niño deshidratado, un niño que no se ha estado alimentando bien, o en algunas situaciones frente a una intoxicación folclórica, cuando muchas veces se dan no leche materna exclusiva, sino le dan leche de fórmula y le agregan o le dan tés específicos para los cólicos, como algunas mujeres de antes suelen recomendar, y eso puede causar un daño muy severo o una intoxicación grave en el recién nacido, ¿sí? Esta fontanela anterior cierra al año de vida, es muy probable que ustedes esto ya lo hayan visto, ¿sí? En el recién nacido prematuro, que ya vamos a ver más adelante, se pueden observar claramente las suturas que ven acá en el gráfico y algunas zonas más blandas, inclusive, que se pueden llamar craniotabes, que por lo general se dan en recién nacidos extremadamente prematuros, en que los huesos no han alcanzado a solidificarse de manera este, completa. Dijimos que no tenemos que tener presencia de cefalohematoma para determinar un recién nacido de término, ni caput sucedáneo. El caput sucedáneo es como la marca por la presión ejercida en en el canal del parto, ¿sí? Por el apoyo. El cefalohematoma es un hematoma que contiene sangre en su interior. Ese hematoma no genera, por lo general, es externo, o sea, que no afecta la parte neurológica de este recién nacido. Pero bueno, como ven acá en la fotografía, he seleccionado un cefalohematoma de gran tamaño. En este caso sí tiene una significación clínica. Hay que evaluarlo, hay que hacerle un seguimiento, una reabsorción de cualquier hematoma promueve alteraciones, digamos, en lo que es para reabsorberse en un recién nacido puede generar un gran impacto. El recién nacido en el proceso de reabsorción de un cefalohematoma grande, aunque no vaya a tener daños neurológicos, como les digo, puede ponerse histérico, puede requerir hacer laboratorios, hacer un seguimiento, hay que palpar, hay que medir, hay que hacer una ecografía cerebral para ver y descartar que no haya realmente compromiso, evolucionarlo día a día en el crecimiento y en la reabsorción del mismo y que en la reabsorción no tenga consecuencias en su laboratorio. De tener consecuencia o impacto al laboratorio, a lo mejor haya que internarlo al recién nacido, ponerlo bajo luminoterapia para ayudar en cuanto a se normalicen los valores de bilirrubina, ¿sí? Por lo general, el enfermero en sala de parto, el enfermero neonatal que hace la recepción, cumple un rol fundamental. Somos los primeros que recibimos al bebé, somos los primeros que podemos determinar una situación de urgencia, somos los primeros también que podemos llegar a determinar alguna situación de anormalidad. Y para poder determinar lo anormal debemos conocer qué es lo que debemos observar como esperable, ¿sí? Nosotros tenemos que abrir los ojos en el momento del nacimiento, pueden estar hinchados, edematizados. Nosotros debemos abrir esos ojos y constatar que ambos ojos tengan el globo ocular, ¿sí? Es muy importante hacer esta práctica y revisar al niño exhaustivamente.
La nariz debemos palparla, deben encontrarse permeables ambas narinas. El recién nacido es un respirador nasal, por lo tanto, debemos constatar la permeabilidad y la ausencia de secreciones, porque si no, rápidamente estos niños pueden hacer una dificultad respiratoria. Es la causa por la cual la mayoría de los niños, los bebés que se contagian de bronquiolitis, que es una patología que se caracteriza porque estos pacientitos se llenan de secreciones en la vía aérea alta, muchos de estos bebés terminan con una dificultad respiratoria muy grave. Y es por esta situación, ¿sí? Debemos revisar lo que es la boca. Es fundamental el examen de la boca. No solo la constitución de los labios, sino debemos observar la constitución del paladar, del paladar superior, de ambos costados, ambos lados, de atrás hacia adelante y hacia ambos lados. Esto es una maniobra muy sencilla como introducir el dedo, abrir la boca, ver el tamaño de la lengua del recién nacido, ver las encías, pueden encontrarse también como la presencia de piezas dentarias, que son las perlas de Einstein. Esto no tiene mayor significación clínica, pero lo que sí puede tener significación clínica, alguna conducta que nos lleve a alarmarnos, es que al palpar el paladar nosotros podamos observar que el paladar duro no se haya constituido o a lo mejor tenemos labio y de adelante el paladar está perfecto y hacia atrás puede haber una fisura. ¿Qué puede llegar a pasar si yo no hago esta revisación exhaustiva con la boca del recién nacido? Lo pongo al pecho y el bebé se puede broncoaspirar, ¿sí? Es muy importante también revisar los oídos. Es muy difícil en este momento de la vida poder determinar audición, ¿sí? En el recién nacido. Pero debemos constatar el pabellón auricular, ya van a ver que tiene una significación importante, no solo para determinar fisiológicamente algo normal o no, sino también para determinar la edad gestacional en el recién nacido. Debemos constatar la presencia de ambos conductos auditivos. Posterior, antes del alta, se va a hacer una autoemisiones, pero es importante que el examen físico chequemos esto, la presencia de ambos conductos auditivos, como lo hicimos con los globos oculares. El cuello. Los recién nacidos tienen cuello corto. Debemos palpar y buscar la presencia de algún abultamiento o algo que nos llame la atención. Si bien el recién nacido tiene cuellos cortos, el cuello puede flexibilizarse y rotarse hacia ambos lados. No debe presentar ninguna dificultad. De representar alguna dificultad en el movimiento, podemos pensar a lo mejor que estamos frente a algún problema en relación a los plexos. Puede ocurrir en los recién nacidos de alto peso que en el momento de extraerlos se produzca una extensión excesiva de los plexos nerviosos y eso hace como una parálisis en alguno de los lados del cuello, o bien cuando se trata de un recién nacido de alto peso, también cuando lo extraen algunas veces es forzoso extraerlo, pueden haber provocado fracturas de clavícula, entonces lo que va a hacer el niño es inclinar la cabeza hacia uno de los lados y como que no puede movilizar la cabeza, el cuello con normalidad, ¿sí? En relación a los cuellos cortos, es sumamente importante recomendarle a la madre el no uso de almohadas, ¿sí? Porque si colocan almohadas y el bebé tiene un cuello corto, es muy probable que bloqueen la vía aérea y podemos estar frente a una muerte súbita por el uso de este elemento. No es recomendable. El tórax. Como les dije anteriormente, debemos palpar ambas clavículas. Las clavículas deben estar palpárselas a lo largo de toda su extensión para descartar alguna fractura de clavícula, sobre todo los expulsivos prolongados o dificultosos o niños de muy alto peso que han nacido por parto. Muchas veces ya llegan coronando con una dilatación completa, entonces no hay tiempo de pasarlos a cesárea. Por lo general, la indicación de cesárea es un recién nacido de alto peso
y en algunas situaciones se viene efectuando el parto y lo extraen y pueden llegar a provocar esta fractura de clavícula, por supuesto que en forma involuntaria en el afán de extraer al recién nacido. Nosotros vamos a ocultar este, al recién nacido, tenemos una frecuencia cardíaca que oscila entre 120 a 160 por minuto. En el primer momento de vida del nacimiento podemos palparla en el cordón umbilical, ya cuando veamos el práctico específico de lo que es recepción van a poder entender esto que les estoy diciendo. Se ocultan también ambos campos pulmonares. En el momento del nacimiento podemos ocultar estertores líquidos como pequeños ruidos al momento de ocultar. Y esto es porque en la vida intrauterina esos pulmones estaban llenos de líquidos, ¿sí? En el proceso fisiológico del nacimiento este líquido se elimina, pero a la ocultación todavía se escuchan como pequeños estertores húmedos. Si hay alguna, si se escuchan demasiado ruido, es muy probable que el recién nacido esté con una dificultad respiratoria y requiera de apoyo de oxígeno. Entonces es sumamente importante es poder determinar esto, ¿sí? Tenemos que determinar un tórax cilíndrico que al momento de la respiración y al momento de la palpación y de la vista sea simétrico. En algunas patologías graves como son las hernias diafragmáticas, podemos observar de un lado como simétrico, redondeado el tórax y del otro como aplanado y es porque no se ha desarrollado el pulmón porque no se ha completado el desarrollo del diafragma. Entonces ahí hay una malformación que está impidiendo, que ha impedido en la vida intrauterina el desarrollo pulmonar de la caja torácica, ¿sí? Ya vamos a ver esto cuando hablemos de recién nacido patológico. Simplemente les voy dando pautas para que al momento de observar un recién nacido podamos tener una visión clara de lo que nosotros esperamos ver y nos llame la atención lo que no esperemos, ¿sí? El abdomen en el recién nacido es globoso, pero blando. Es importante palpar el abdomen, no debe presentar tensión alguna, ni tampoco palpación al dolor, ¿sí? Porque si presentan un abdomen globoso, rígido, duro, y que cuando lo toco además genera dolor, aumento de frecuencia cardíaca en el recién nacido, fascia dolorosa, podemos estar frente a alguna malformación intestinal que haga que estas características sean así de ese abdomen, ¿sí? Es importante también, nosotros al momento de nacer vamos a cortar lo que es el cordón umbilical y vamos a colocar el clamp. En el momento de colocar los clamp hay que visualizar bien los vasos del cordón umbilical. El cordón umbilical ya vamos a ver, tiene que dejarlo corto, colocar un clamp, pero dentro de lo que nosotros fisiológicamente nos puede dar alguna alteración, clínicamente, perdón, alguna alteración, es que la ausencia de alguno de los vasos. Tenemos que tener una arteria, que es la más gruesa, y dos venas hacia los laterales, que son más finas. Esa presencia de los vasos debe estar sí o sí en el examen que nosotros hacemos de ese cordón. La espalda. El examen físico de la espalda es poner al niño lateralizado y ponerlo así como en un ángulo, como si fuese un abanico esa columna, y palpar vértebra por vértebra, desde arriba hacia abajo, a fin de descartar alguna malformación. Debemos observar la espalda sin ningún abultamiento en la columna. Recuerden que el mielomeningocele puede ser una malformación por falta de cierre de las vértebras de la columna, sobre todo en la parte baja, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a esto y poder determinarlo en el momento del nacimiento, porque no siempre se va a ver un gran defecto, también puede haber un defecto pequeño y hay que determinarlo mediante el examen físico, ¿sí? Debemos tocar que no haya abultamientos en toda la extensión, ¿sí? De la espalda, pero prestar muchísima atención a lo que es la columna vertebral.
En relación a lo que es el ano y el recto, antiguamente solía pasarse una sonda orogástrica para determinar la continuidad del esófago y posterior lo que se hacía era introducir la punta de esa sonda en la parte del ano. Les cuento que actualmente eso no se hace. Es doloroso y se comprobó que no es necesario hacerlo. Es simplemente observar la presencia del anillo anal, ver cómo está constituido. No es una emergencia que el recién nacido que tenga su deposición en las primeras 24 horas. Si tenemos un abdomen blando, el examen físico tiene formado su anillo anal, es muy probable que en las primeras horas de vida o en los 2 primeros días de vida vamos a tener deposiciones, ¿sí? Pero es solo con examen clínico. Cuando observamos la boca, me olvidé de decirles, no se pasa sonda, no se debe pasar sonda para verificar la continuidad. El niño no tiene una salivación activa. Entonces, ¿qué nos tiene que llamar la atención? Si tenemos secreciones, aspiramos y vuelve a tener secreciones en la boca, podemos estar frente a una atresia de esófago sin necesidad de pasar una sonda orogástrica que causa un trauma, tanto pasarla orogástrica como por pasarla rectal en el caso de que sea para chequear la permeabilidad del ano, ¿sí? Los genitales en un recién nacido de término. En las niñas, la vulva puede encontrarse abultada, edematizada y en algunas situaciones pueden presentar flujo, como con estrías sanguinolentas. Esto es absolutamente normal, es por el pasaje de hormonas a la madre. En el caso de las glándulas mamarias, también pueden encontrarlas induradas e inflamadas, que es algo que se me pasó decirles. Y en el caso de los genitales, puede encontrarse como una especie de flujo con estrías sanguinolentas. Eso es absolutamente normal. En una recién nacida de término, los labios mayores cubren a los labios menores y simplemente se hace un seguimiento para ver la evolución de este proceso, que es totalmente fisiológico, ¿sí? En el caso de los varones, debemos observar el descenso de los testículos, la bolsa escrotal en un recién nacido de término es rugosa y de otro color. Debemos observar que la uretra se encuentre recta, que no haya ninguna malformación a nivel del pene que pueda estar causando dolor, estrangulamiento o dificultad para la micción, ¿sí? Este, mm, Eso es muy importante en relación a lo que es un recién nacido de término en cuanto a su bolsa escrotal, es rugosa, de otro color, y ya han descendido ambos testículos. Ya cuando veamos recién nacidos prematuros, se van a dar cuenta la gran diferencia que existe para que podamos comparar unos u otros. ¿M? Las extremidades, tanto las extremidades como superiores como inferiores debemos constatar los dedos de las manos, los dedos de los pies. Recuerden que debemos contarlos, aunque les parezca un poco raro, hay que contarlos, hay que ver su constitución, hay que determinar si tenemos una polidactilia, sindactilia, dedos supernumerarios, sí, es fundamental. Determinar la simetría de los miembros superiores y de los miembros inferiores. En los miembros inferiores, la orientación de los pies. Podemos tener pies rotados, pie bot, pie quino, ¿sí? Diferentes rotaciones o mal rotaciones de los pies que pueden estar, que van a afectar a posterior la evolución de este recién nacido. Eh, Hay una maniobra que se hace también para determinar la constitución de la cadera en el recién nacido. Esta maniobra se llama maniobra de Ortolani, que es poner los miembros en flexión. De esta manera vamos a contratar la flexión de la rodilla, la simetría de la articulación y vamos a hacer un movimiento de abducción como figura en la imagen hacia un lado y hacia el otro. El recién nacido tiene total apertura al momento de realizar esta abducción o apertura. En el caso de que presente algún resalte o alguna un crujido o alguna tensión, debemos detener la maniobra porque podemos estar frente
Por ahí ustedes me dicen luxación de cadera, pero se llama en realidad en el recién nacido displasia de cadera. Esto tiene, si lo determinamos desde el momento del nacimiento, tiene un tratamiento no invasivo, no requiere ni cirugía, requiere la alineación de la cadera, al principio con doble pañal, después con el uso de un arnés, de tal manera que esa cadera se alinea y el hueso se aloja en la cadera, muchísimo menos antes del año de vida si se hace el tratamiento adecuado, sin intervenciones quirúrgicas. Y el niño al año de vida, como cualquier otro niño, puede estar caminando sin ningún tipo de dificultad, si se hace este diagnóstico en forma temprana y oportuna. Recuerden que la maniobra esta se llama maniobra de Ortolani. Es importante, seguramente esto ya lo conocen, el reflejo de Moro, los distintos reflejos, el examen neurológico también es sumamente importante. El reflejo de Moro, también conocido como el reflejo del susto, no determina si el niño escucha o no. Determina si el niño es la orientación del niño y la desestabilización del niño cuando lo pasamos de un lado al otro. Hace la apertura de manos y como que abraza permanentemente, como que se asusta. Este reflejo debe estar presente, es muy importante valorarlo y en un recién nacido lo hace en forma permanente, sobre todo en el momento en el que lo retiramos de la madre, lo ponemos en la sala de recepción y empezamos a hacerle los distintos procedimientos, el niño en forma constante está haciendo este reflejo de Moro o reflejo del sur. El reflejo de Babinski es el de la sensibilidad que uno hace en la planta del pie, los deditos se abren hacia atrás como en garra. Es importante también la sensibilidad y poder determinar que está presente este reflejo. El reflejo de búsqueda y succión, imagínense lo importante que es, ya que a partir de este reflejo no solo va a ser la búsqueda, sino se va a alimentar. ¿M? Cuando nosotros estamos haciendo el examen físico de la boca, por lo general con un guante, nosotros introducimos nuestra mano para determinar la constitución del paladar. Antes de ponerlo al pecho, siempre lo debemos hacer, recuerden. El niño inmediatamente hace la rotación de la cara para el lado que nosotros estamos con el guante buscando y después cuando introducimos muchas veces el niño comienza a succionar el dedo nuestro. ¿M? Es sumamente importante, como así también es sumamente importante poner al niño antes de que se vaya al piso en la sala de recepción, ya debe haberse alimentado por primera vez y debemos haber chequeado la fuerza de succión que tiene este bebé, porque esto va a depender de cómo este niño vaya a alimentarse. El reflejo de la marcha, muchas veces se lo para el niño y hace como pasos descoordinados hacia adelante o hacia atrás, pero siempre está presente este movimiento. El de prensión, recuerdan que yo les dije cuál era el tono y la postura muscular y la presión de las manos siempre las tiene como un boxeador así como en un puño bien cerrado con mucha fuerza. Si nosotros logramos poner nuestro dedo dentro de la mano del bebé, muchas veces se agarra tan fuerte de los dedos que tendemos a sentarlo dentro de la unidad y volverlo a acostar y no se suelta en ningún momento. Este es el reflejo de prensión. Todos estos reflejos están determinando alguna función neurológica que debe estar presente en el momento del nacimiento. Es por esto que se deben valorar, ¿sí? El de extensión cruzada hacia el lado que nosotros giremos la cabeza del bebé va a extender el miembro superior e inferior y del lado contrario los va a flexionar, ¿sí? Esto lo vamos a ver rápidamente. No está indicado el baño ya desde hace un tiempo, solamente hacemos la higiene. Nosotros en nuestra recepción tenemos todos los elementos para hacer la higiene en un ámbito cálido, preparando el ambiente físico. Nosotros recibimos al recién nacido, ya tenemos todo previamente preparado.
Pero sí en los pisos las condiciones, cuando nosotros vayamos a la práctica, las condiciones no son las mejores y muchísimo menos para bañarlo. Entonces, para la higiene que nosotros vamos a hacer, siempre vamos a tratar de hacer higiene, no baño. Tenemos que tener un recipiente, las torundas de algodón, el paquete donde desecharlos. Nosotros a la higiene la podemos llegar a hacer con jabón líquido común o jabón DAB de bebé que por lo general puede llegar a ver en la neo o bien con clorexidina si así lo requiere la situación en particular. Clorexidina jabonosa. Siempre la higiene es cefalocaudal. No se recomienda bañar los niños, podemos injuriarlo, se pueden injuriar por frío y eso puede conllevar alguna consecuencia, requerimiento de oxígeno y otras cuestiones sin mayores necesidad. Por lo tanto, el baño en el recién nacido está contraindicado, ¿sí? El cordón umbilical, como ya les dije, nosotros colocamos un clamp, debemos constatar por lo menos 2 centímetros o 2 dedos ponemos por arriba, el clamp debe estar centrado, clampeando los 3 vasos que recuerden que les dije que debemos chequear que estén presentes. Este cordón va rápidamente modificándose o secándose con el aire ambiente. Esta zona debe estar seca y limpia. El pañal siempre debe estar por debajo de esta zona, es decir, el cordón debe estar por afuera del pañal para favorecer este proceso. Nosotros en la institución lo hacemos a la limpieza, por así decirlo, y descontaminación del cordón, lo seguimos haciendo con alcohol, pero con gasas con alcohol, una gasa con alcohol y la otra gasa seca. La clave de evitar la infección de este cordón umbilical es que esté fuera del pañal, que sea una zona limpia y que sea una zona seca. Y esto va a favorecer la evolución normal sin ningún tipo de inflamación ni infección, que es la onfalitis del cordón umbilical. ¿Sí? Al momento del nacimiento es muy importante lo que les digo del clamp, debe estar comprimiendo bien los vasos, porque recuerden que en el momento del nacimiento puede haber situaciones de hemorragia si este clamp no ha comprimido adecuadamente los 3 vasos. Atención inmediata. Lo vamos a ver rápidamente porque es probable que nos detengamos bien en lo que es recepción del recién nacido a posterior. Es importante determinar la secuencia. La secuencia deben saberla, ¿sí? Debemos poner al recién nacido inmediatamente que nace y hacer secado y estimulación. Ahí vamos a hacer la valoración inicial del recién nacido, cómo fue el parto y cómo se encuentra el niño al momento del nacimiento. Vamos a ir secándolo y estimulándolo, lo vamos a poner sobre el contacto piel a piel con la madre. De esa manera nunca se nos va a enfriar el niño. La ligadura del cordón. La ligadura del cordón, se hace una ligadura tardía. Nosotros debemos esperar que este cordón deje de latir en este periodo de tiempo, puede ser de 1 minuto a 3 en el que el cordón deja de latir y recién ahí se hace el corte del cordón umbilical. Después de esto podemos dejar a la madre con el recién nacido en contacto piel a piel todo el tiempo que la madre así lo quiera. Inclusive podemos hacer rápidamente la maniobra de chequear la constitución del paladar y ahí mismo podemos ponerlo al pecho. Tiene beneficios sumamente importantes el contacto piel a piel en cuanto a la temperatura. El niño no se les va a injuriar por frío, se les va a adaptar de mejor manera. En este periodo de adaptación tiene un impacto increíble dejarlo en contacto piel a piel con la madre y alimentarlo durante los primeros minutos de vida. Posterior a esto lo llevamos a donde tenemos la unidad para hacer la recepción y hacemos las medidas antropométricas de las que ya hablamos, peso, talla, perímetro cefálico. Todo eso es sumamente importante porque son sus primeras mediciones. Entonces debemos hacerlo con la técnica correcta y haber chequeado que todo el equipo funcione de manera correcta, porque a partir de estos parámetros que nosotros vamos a registrar en el carnet, es que después su pediatra o en el primer nivel de atención van a hacer el control de seguimiento del crecimiento y desarrollo de este niño.
El baño, recuerden que no se realiza de rutina, tratamos de evitar la injuria por frío en el recién nacido, además el líquido amniótico tiene ese olor característico que le es familiar al recién nacido, que le ayuda de manera increíble en la adaptación. El unto sebáceo, que es como esa grasita blanca por arriba de la piel o en los pliegues, no se le saca, no se le saca porque ayuda a la termorregulación, ¿sí? Simplemente se hace una higiene de este recién nacido, retirando los restos de sangre que pueda haber, ¿sí? No se hace baño de inmersión de este niño, salvo en situaciones que esté claramente indicado, como en una serología positiva, una mamá HIV, este, en esa situación en particular que se lo indique al baño, se lo hace, de lo contrario no. La profilaxis umbilical, recuerden que le dije que es colocar el clamp de forma correcta, que sea un cordón corto para que sea fácil, para facilitar el proceso de momificación y caída de ese cordón sin mayores complicaciones. La medición de Apgar se realiza al minuto, o sea que se realiza, perdón, en el momento en el que la estamos ayudando a secar y estimular a la madre, en el que estamos poniéndolo en contacto piel a piel. En ese momento vamos a valorar el Apgar del minuto. Y a los 5 minutos, cuando ya lo tenemos en la sala de recepción, vamos a valorar a los 5 minutos nuevamente. Ya vamos a ver el cuadro de Apgar específico. Recuerden que debemos tener una medición de 7 o mayor a 7. El Apgar de los 5 minutos debe ser superior al del primero, que eso quiere decirnos que el recién nacido se está adaptando y no está haciendo un retroceso en su adaptación. La profilaxis hemorrágica se hace con vitamina K en el tercio medio del muslo intramuscular. La administración de la vacuna antihepatitis B. Antihepatitis B es la que se coloca en el otro muslo, en la pierna, en el tercio medio, en la cara lateroexterna, en ángulo de 90 grados. O sea que de sala de parto sale con la profilaxis hemorrágica para prevenir las hemorragias del recién nacido con la vacuna antihepatitis B y con la profilaxis oftálmica. La profilaxis oftálmica se coloca una gotita de antibiótico, nosotros usamos eritromicina, una gota en cada ojo para disminuir el riesgo de la conjuntivitis gonocócica, es decir, de la paciente que pueda llegar a tener gonorrea y al momento del canal del parto el recién nacido puede hacer ese arrastre y causar la infección. De todas maneras puede llegar a hacerlo, aunque le hayamos colocado las gotitas oftálmicas, y puede llegar a requerir mayor tratamiento, o sea, el tratamiento del antibiótico que le pusimos en forma profiláctica lo puede llegar a requerir en un tratamiento más prolongado, ¿sí? Eso por lo general no lo vamos a determinar en el momento del nacimiento, se lo va a determinar ante la aparición de la conjuntivitis en el transcurso de los días posteriores o del primer día inclusive. Recuerden que les dije que nosotros tenemos un peso que se considera un recién nacido con un peso adecuado para poder determinar que está en condiciones que le entreguemos a la madre. Tiene que tener un peso por arriba de los 2.500 gramos, aunque sea un peso insuficiente. Un peso menor a 2.500 gramos tenemos que tener en cuenta que debemos valorar a ese recién nacido, seguirlo de otra manera porque, o a lo mejor ingresarlo a la NEO si no se encuentra en condiciones de entregar a la madre. Esto es una tabla de peso que no está directa, no se evalúa el peso por sí solo, siempre tenemos que valorar peso, edad gestacional, ¿sí? Si tenemos un niño de 36 semanas de edad gestacional con un peso de 2.500 gramos y está con un peso adecuado para su edad gestacional, ¿sí? Eso es lo que se debe certificar en el carnet. Independientemente del peso que tenga el niño, tenemos que siempre valorarlo de acuerdo a la edad gestacional. Si tenemos un niño de 41 semanas que pese 2.500 gramos y es un bajo peso para su edad gestacional seguramente. De todas maneras,
Esta clasificación de peso es para que tengan una guía de lo que podemos llegar a esperar. En un peso normal de un recién nacido de término de 39 semanas, entre 3 kilos y 4,400, consideramos que es un recién nacido de un peso normal. Cuando tenemos un bebé mayor a 4 kilos o a 4 kilos 500, dependiendo de la edad gestacional, recuerden, ¿no? Podemos estar frente a un recién nacido que sea hijo de madre diabética, ¿sí? Que va a tener características particulares además del peso. Es decir, que puede tener 37 semanas o 36 semanas un hijo de madre diabética no controlada durante el embarazo y pesar 4 kilos 400. En esa situación es un sobrepeso para la edad gestacional en ese niño, con un montón de otros factores de riesgo relacionados a esta patología, digamos. Cuando nosotros tengamos un recién nacido, ya independientemente de que nosotros durante el trabajo de parto de la madre nos hayan dicho que de acuerdo a la ecografía es un recién nacido de término de tantas semanas, ya ahí nosotros no, para determinar la edad gestacional, nosotros ya ahí no nos vamos a llevar solamente de la ecografía o de los estudios que haya tenido previo la madre para aproximarnos a la edad gestacional. Ahí lo vamos a hacer mediante el examen físico y utilizando un método que se llama método de Capullo. Es complicado verlo en la gráfica, no, seguramente no lo van a recordar, pero ¿qué es importante determinar? Que vamos a observar distintos puntos y características, tanto de que, y vamos a ponerle una puntuación para que nos ubiquemos. A ver, primero lo que tenemos que saber, ¿qué es lo que vamos a valorar? El pabellón de la oreja, el tamaño de la areola de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué se valora? ¿A través de qué valoramos la edad gestacional? Ustedes me tienen que contestar método de Capullo. ¿Y qué signos vamos a valorar físicos, madurez o inmadurez física? ¿Cuáles son los puntos que vamos a tomar para determinar esto? Ustedes me tienen que decir lo que les acabo de decir. Pabellón de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Les pongo un ejemplo. Un recién nacido prematuro de 29 semanas va a tener, o de 27 semanas, va a tener una piel gelatinosa, brillosa, lustrosa, más bien oscura, como violácea y muy fina como gelatinosa. Entonces, esa piel va a tener una puntuación diferente a la de un recién nacido de término, que va a tener la piel como cualquiera de nosotros, con todo, con donde la piel forma la primera barra de defensa del organismo para ese bebé, una piel tensa, digamos, constituida, formada, con otra coloración y le vamos a poner otra puntuación, ¿sí? Una puntuación mayor. A la de la piel gelatinosa le van a poner la menor puntuación. El pabellón auricular, le doy otro ejemplo. El pabellón auricular está constituido por el cartílago. El cartílago de la oreja es lo que hace que la misma esté erecta y separada del cráneo, digamos, por así decirlo, y nosotros podemos palparla y es un cartílago. En un recién nacido de término está perfectamente constituida y formada. En un recién nacido prematuro muchas veces tocamos el pabellón auricular y lo tiene formado, pero lo que no está desarrollado es el cartílago. Entonces vamos a ponerle una puntuación muchísimo menor al de un recién nacido prematuro al de un recién nacido de término. La aureola está totalmente constituida y formada, tiene una coloración diferente al resto del cuerpo, en el recién nacido prematuro extremo no. El botón del pezón se lo puede palpar en un recién nacido de término, en un recién nacido extremadamente prematuro no. ¿Sí? Y en los pliegues plantares, nosotros vamos a ver en un recién nacido extremadamente prematuro, una planta del pie prácticamente lisa, sin ningún pliegue, o puede llegar a tener uno o dos pliegues en la parte superior, pero son muy
finos y sin mayor profundidad. En un recién nacido de término, nosotros tomamos la planta del pie y podemos ver pliegues en zigzag a lo largo de toda la planta del pie. Es un signo de madurez, o sea, de un signo de un recién nacido de término. Una vez que hemos valorado al recién nacido que nosotros tenemos ahí, le fuimos poniendo puntaje y puntajes de cada uno de estos, de estos puntos, digamos, pabellón auricular, pliegues plantares, la piel, etcétera. Vamos a hacer una suma y lo vamos a sumar con 204 y lo vamos a dividir en 7. Y eso nos puede llegar por dar un ejemplo, si hacemos lo vamos a hacer cuando vayamos a la práctica, nos puede dar 38,3, 39,5. Esa es la edad gestacional de acuerdo a las condiciones fisiológicas de madurez anatómicas que vamos a poder evaluar al examen físico del recién nacido, independientemente de la ecografía. O sea que cuando hablen conmigo de edad gestacional, hablan del método de Capurro, nunca más de la ecografía, ¿sí? Puntuación de Apgar, rápidamente lo vamos a ver, qué es lo que es el color de la piel, el ritmo cardíaco, el pulso, la irritabilidad refleja, los reflejos, el gesto, el tono muscular, recuerdan cuando les dije cuándo es un tono muscular esperable, y la respiración. Este cuadro lo deben saber sí o sí para que puedan determinar qué puntuación le vamos a poner. Por ejemplo, tomemos el color de la piel para que no nos extiendamos porque me interesa que después hagamos un práctico en particular de lo que es recepción del recién nacido. Color de la piel, por ejemplo, un tono azul en el primer minuto de vida, le vamos a poner 0. Extremidades azules, le vamos a poner un punto y normal, o sea que el niño se va poniendo con una coloración rosada, le vamos a poner normal, o sea, le vamos a poner 2 puntos. Y lo mismo la frecuencia cardíaca, si no posee, estamos en una complicación, seguramente vamos a tener un niño con cianosis, sin respuesta a los estímulos, es decir, que va a estar hipotónico, sin tono muscular, con ausencia de respiración. Ese es el niño que es la emergencia, lo urgente, ¿sí? Y, de acuerdo a la situación que nosotros vayamos observando, es que vamos a ir determinando la emergencia en ese recién nacido. En el minuto de vida, recuerden que nosotros podemos tener un Apgar de 7 si hacemos una puntuación. 2 puntos de coloración normal, 1 punto de frecuencia cardíaca, 2 puntos de, 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 de tono muscular, así. Vamos sumando y nos dan, por ejemplo, 7, 8. El del minuto número 5 tiene que ser mayor o igual a esto. No podemos tener entre ambos un promedio menor a 7, porque a lo mejor requiere que ese recién nacido vaya a neonatología para seguir siendo observado, o en algunos casos, en una situación de gravedad, respirador, una emergencia, ¿sí? Vamos a valorar si el recién nacido, si tiene un Apgar de 7 o mayor a 7, tanto al primero como a los 5 minutos, mayor a 7, vamos a poder seguramente estimar y valorar que ese niño se adaptó en forma correcta y que está en condiciones de irse al piso con su mamá para comenzar a alimentarse. ¿Eh? Bueno, esto es recién nacido normal. De todas maneras, me parece sumamente importante, ya que no vamos a tener la parte práctica por el momento, reforzar lo que es recepción. Así que lo vamos a ver en otro momento también con un taller específico. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y vamos a continuar con neonatología porque nos quedan algunos temas pendientes.